Bueno, vamos a comenzar esta charla de hoy, esta gran capacitación que vamos a tener el día de hoy, sábado, con personas increíbles, personas que nos van a enseñar, nos van a mostrar toda su sabiduría y cómo han crecido en este negocio. Para mí es un tremendo, pero tremendo placer el poder tenerlos en esta sala y que nos compartan toda su experiencia. Así que yo hoy quiero presentarle más que nada a nuestro diamante, y él a su vez va a ir presentando a nuestros más que diamantes que están hoy participando de nuestra sala. Y quiero destacar algo muy importante. Fíjense lo que es el tema de superación, ¿sí? Sabemos que en este negocio siempre tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo. Hoy nuestro diamante, Serge Girardi, nos va a mostrar cómo él sigue superándose el día a día y nos muestra cómo las metas que se está poniendo de hablar, lo que por ahí nosotros decimos, no, pero yo no hablo inglés, y como él está aprendiendo a hablar en español para poder estar con nosotros. Así que le damos un fuerte aplauso a Serge Girardi ahí para que esté con todos nosotros. Un beso enorme, gracias Serge. Hola, hola. ¿Entiende? ¿Sí? Yes. Ok. Muchas gracias, Soledad. Es la primera vez que voy a hablar en español. Por supuesto que escribe mi texto, lo voy a leer, pero créanme, si superara a hablar español, no necesitaré leer el texto para presentar a Jason ni para pasarles el mensaje o los consejos que tengo que pasarles al final de la conferencia. Haré mis mejores amigos. ¿Entiende? ¿Sí? Okay. So I want to speak de Jason. Jason Karamanis, él es el único diamante imperial de Jeunesse. Es parte de los pocos líderes que realmente han trabajado y construido Jeunesse. En más de 13 años, Jeunesse ha acumulado 10.000 millones de dólares en ventas. Y la mayor parte de esas ventas se hicieron con los grupos de Jason. Por eso está muy comprometido con Jeunesse. Ha visto los errores cometidos en los últimos años por los antiguos dueños. Lucho para que es cambiara. Participo en la llegada del nuevo propietario, Thierry Lacour. Él, Jason, sabe los que necesita para crear un futuro aún más grande que lo logrado en sus 13 años en Jeunesse. Para mí, Jason es como el padrino del marketing de redes. Tal vez incluso el número 1 de toda la industria. Tiene tanta conocimiento, tanta experiencia, tantos resultados. Es directo, auténtico, único. Hace unos días estuve en Macao para la Universidad de Jeunesse, donde alrededor de 3.000 distribuidores asistieron en persona para ver Jason. Tú tienes la oportunidad de escucharlo y verlo desde tu casa o donde sea que estés, con solo un clic al conectarte. Aprovecha al máximo lo que se compartirá en esta conferencia, especialmente por Jason, ya que esta conferencia se hace para él y para ustedes. También está aquí un doble diamante que seguramente conoces, Miguel Jaramillo, quien
conoce perfectamente el mercado de América Latina. Él está muy cerca de Jason. Jason es su mentor. Nos hace el favor de hacer la traducción, y pesar de no ser un traductor, ser un doble diamante. Miguel también transmitirá un mensaje al final de esta conferencia. Lorenzo Sbrizzi también está aquí. Sabes que Lorenzo ha tomado una decisión diferente a la de su padre, y para mí Lorenzo es como un ahijado. Okay. Ha demostrado determinación y capacidad para tomar decisiones sólidas en relación a su propia visión y convicción. Lorenzo también compartirá un mensaje al final de la conferencia. Y también yo estoy aquí y al final compartiré un pequeño mensaje con ustedes para cerrar esta importante reunión virtual, ya que es la primera vez que se organiza un evento virtual especialmente para nuestro equipo en Argentina y Paraguay con Jason. Miguel, it's in your hand now with Jason. Ok, muchas gracias, Serge. Bienvenido a todos. Qué gusto volver a ver a esa gente linda de Argentina. Serge, felicitaciones. Tu español está mejorando rápidamente. Ok, chicas, hoy día voy a ser el traductor de Jason. Por favor, poner atención y, hey, boss, let's go. Go ahead. Boss. Godfather. I don't know what happened. Can you hear me, Miguel? Yeah. I was Yes. on mute. Said, so are you're in a microwave, and Serge looks like he's in a tropical vacation. Yes, something like that. Yeah, it's too hot over here. Okay, so welcome everybody. I have a question for Serge. How many people on this call are have been in Jeunesse for over the last year, and how many of the people are new in the last year? What percentage? Because I want to tailor my conversation to people, if depending on, I don't know who's on the call, so I want to know, like, are there people that have been here longer than a year, most of it? Yeah, okay. Soledad, una preguntita era para hacer, pero más la que más debe saber es Soledad. Soledad, la gente que está dentro de ahorita en la llamada, ¿la mayoría tiene más de un año o la mayoría es nueva? Hay gente muy nuevita y hay gente que tiene más de un año. ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto? ¿50-50? 60-40 más o menos. 60 viejitos y 40 nuevitos. Okay, but it's around 60 old people and 40% of new people. Okay, so I'm gonna kind of mix my conversation today to cater to both the old people and the new people moving forward. Okay, dice que va, gracias, que con ese conocimiento va a tratar de hacer un mix para gente nueva y gente viejita aquí en inglés, algo de la historia, de lo pasado y lo nuevo que viene. Okay, so first of all, thank you all for coming onto the call. I value everyone's time the same. I don't look at my time as more valuable than anybody else's time. It doesn't matter in life how successful I am or how much money I've made. I value everyone's time equally. Miguel and Serge and Lorenzo know me, so. Okay. Primero agradecerles a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo. Él sabe que el tiempo de todos es muy importante. El tiempo de él, el de Serge, el de Lorenzo, es igual de importante que el de todos ustedes. Entonces les agradece mucho por estar presente en la
reunión de hoy y tomarse el tiempo para poder escucharlos. So my own personal success is mainly because I treat everyone the same. I treat Lorenzo, Serge, Miguel, and all my leaders that I built with my entire career the same, the equal. Porque un parte de mi éxito es tratar a mi gente, a mi equipo, a mis líderes siempre igual, con respeto, con todo. Yo a todos mis líderes en estos 30 años de carrera he tenido una relación con ellos y siempre con respeto y con igualdad, siempre a todos igual. Because at some point in our careers, we've been where you were at. We've been in the place where, we had a small, tiny group versus a big, large group. Porque todos los líderes en algún momento de su carrera de network marketing estaban como los que están recién empezando, algunos como ustedes, con grupos chiquitos, con 2 o 3, con 10 o 20, y él se acuerda de cuando empezaba, que uno empieza así, ¿no es cierto? Entonces, que no importa cuán grande sea tu grupo, sino el respeto tiene que ser igual para cualquiera de nosotros los distribuidores. So I'm going to start out by saying that, I've been with Jeunesse for over almost now, it'll be, this year will be 14 years that I've been with Jeunesse. He estado los últimos 14 años con Jeunesse. And it's been the most amazing ride of my life. It's been a very exciting ride that I'm blessed to have ridden on. Porque dice que es uno de la mejor carrera que ha tenido en su vida, en sus 30 años de profesionalismo, los 14 años que ha estado en Jeunesse han sido los mejores de su carrera. Está agradecido y se siente bendecido por haber tenido esos 14 años con Jeunesse. Sometimes then, the business is like a roller coaster. You get on the roller coaster and, it starts out and you're kind of going slow and you're going and you're going up the top of a roller coaster. And then all of a sudden there's loops and turns and craziness. And, you feel, that then you might feel like you're going to throw up, but you're excited. So you go through all these emotions. It's like you're on a roller coaster. El negocio de las redes de mercadeo son como las montañas rusas, ¿no es cierto? A veces uno empieza despacito, taca, después acelera, empiezan caídas, empiezan los loops, los círculos, a la izquierda, a la derecha, eso se pone lenta, vuelve a hacer. Así, no es solo Jeunesse, es toda esta industria. Siempre va a haber momentos rápidos, momentos lentos, momentos con cambios muy drásticos. Así es la industria, así es el network marketing. So I'm going to address, some parts of the roller coaster because there are some amazing parts and there are some parts that are kind of a little scary and there's some parts that, are kind of a little bit like, difficult. So pretty much I'm going to explain kind of a little bit about understanding processes and understanding what people go through. Okay. Lo que voy a tratar de explicarles son las fases de la montaña rusa en el multinivel, ¿no es cierto? Porque hay partes en que son muy emocionantes, hay partes que son muy bonitas, hay partes que son muy miedosas, hay partes que no nos gusta a todo el mundo. Entonces voy a tratar de decirles cuáles son las partes que hay en una montaña rusa y hay en la industria para que ustedes entiendan los pasos y los procesos que se dan. So I'm going to go back 30 years ago into when I was a young man and I didn't have any gray hairs. And I was working in multi-level marketing in another company. And
my upline all quit. And one of the upline was my uncle, and he also quit that business. Ok, voy a empezar contándoles cómo empecé hace 30 años en la industria de redes de mercadeo. En esa época, esos 30 años, hubo un momento en que todos mis upline desertaron, salieron. Inclusive mi tío, que era mi upline, también desertó. So my uncle Dennis was the person that recruited me into multi-level marketing. 1989. So that would be 34 years ago. Mi tío Dennis me reclutó hace 34 años a esta industria, a las redes de mercadeo. And when he got out of multi-level marketing, he quit. Y después dejó las redes de mercadeo. Estuvo un rato en la industria, dejó esa red y nunca más hizo. But I was determined to stay in this business because I felt like it was a way that I could create success in my life. Pero yo me quedé dentro de la industria porque sentí que esta era la manera en que yo podía crear o obtener éxito en mi vida. So a lot of people see what I have built today or what I have or the success that I've had, and they say, oh, well, it's easier for you because you can show that you had success. Entonces toda la gente ve lo que he conseguido, lo que tengo, el éxito que he alcanzado, entonces dice, no, para ti es fácil porque tú puedes enseñar que has tenido éxito. I will tell you the truth. It was easier for me to recruit people when I had no success. Pero déjeme decirles que la verdad, para mí era más fácil reclutar gente cuando no tenía el éxito. No. And I know that might sound weird for most of you, but I will explain to you what I mean by that. Y yo sé que les está pareciendo muy extraño a todos ustedes lo que estoy diciendo, pero les voy a explicar. So when people meet me and they see my wealth and my success, they have a mental perception that it's easier for me to build in this industry or in this business because I can use my success as a story or a weapon to recruit people with. I could use it as a leveraging point so people want to work with me. Entonces la gente piensa que para mí va a ser muy fácil cuando me reúno con la gente y la gente vea que todo el éxito que he tenido, eso, que la gente inmediatamente va a querer trabajar conmigo. So for new people and even for the old people, and I want to give you a perspective of why it was easier for me to build when I had almost nothing versus today when I have a lot. Y entonces por eso a la gente nueva y vieja que está ahorita en el Zoom, les voy a decir por qué digo yo que para mí era más fácil reclutar cuando no tenía el éxito que ahora que tengo éxito. So people say, well, how did you build when you didn't have anything? They ask me this question. Siempre me preguntan, ¿cómo construiste tú cuando no tenías nada? And I used my own personal story, my childhood story, my story about my father, my story about my mother, how I grew up. I use the story, and I will share that story with you so you understand what I did when I started out building in the very beginning stages of my career. Yo siempre empezaba contándoles mi historia personal, la historia de mi papá, la historia de mi mamá,
Siempre empezaba contándoles eso y se las voy a contar para que ustedes sepan. So, for those of you that have heard this story, I think maybe a few of you have, but for I'd say most of you have never heard the story because I haven't shared it in a while, but I'll share my personal story with you. So, when I was growing up, my father and mother divorced when I was 8 years old. Okay, no sé si 2 o 3 de ustedes han oído esta historia, se las voy a contar, eh, porque no la había compartido hace mucho tiempo, pues la voy a compartir hoy. Mi padre y mi madre se divorciaron cuando yo tenía 8 años. So, and I'm not judging my father for what I'm about to say because I'm not prejudicial, but there's some things that my father did that pretty much I was not okay with my mom. Okay, yo no quiero juzgar a mi padre por las cosas que hizo, pero había cosas que yo no estaba de acuerdo porque hacía sufrir a mi mamá, pero se las voy a contar. So my father decided to divorce my mother so he could lead a homosexual lifestyle. Mi padre decidió divorciarse de mi mamá para vivir una vida homosexual. And my father, when he divorced my mother, was very close to my grandmother. Mi papá era muy pegado, cuando se divorció era muy pegado de mi abuela. But my grandmother was my mom's mother, and my mom's mother chose to be on my mom's side. And my father got very hurt because he was loved by my mom's family. Porque mi papá se llevaba muy bien con la familia de mi mamá y con mi abuela materna, pero cuando se divorció de mi mamá, obviamente mi abuela materna ya no tenía la misma relación y no pudo seguir mi padre tener la misma relación con la familia mía materna porque el divorcio, y eso le afectó muchísimo. So when my father divorced my mom, there was a lot of anger and hatred on my father's side, and my father never paid any child support or any money to my mother for helping my mother or me or my brother after I was 8 years old. He never helped. Entonces, al sentirse rechazado y no querido de la familia materna de Jason, el papá se despreocupó por ellos, no pagó no se hizo cargo de él y de su hermano nunca más. So when I was a young boy and I wanted a skateboard or I wanted to play games or go to the arcade or play video games or do something or buy anything, a candy bar, do anything, my mom didn't have the money. So, even clothes, my mom did not have the money to buy us clothes. Okay, fueron épocas duras. En esa época habían épocas en que no tenía mi mamá ni siquiera para darnos para que vayamos a jugar en los juegos electrónicos, a veces ni siquiera para comprarnos ropa nueva. So even though I grew up in a town called Hermosa Beach in Los Angeles, and even though my mom did everything so she didn't lose the house, my mom did everything to pay the mortgage and to put food on the table for me and my brother, so she could take care of us the best she did. Okay, mi mamá trabajó muchísimo, muchísimo y vivíamos hay una colonia que se llama Formosa Beach en Los Ángeles y mi mamá trabajaba mucho, mucho, mucho para poder pagar la hipoteca de la casa y poder llevar la comida a la mesa. Eso nunca nos faltó, pero
El resto sí. I started working as a mowing lawns. I started working when I was around 9 years old to get extra money. Yo empecé a trabajar desde que tenía 9 años para conseguir dinero extra para la casa. And when I was 14 or 15, I was working 3 different jobs. Cuando tenía 14, 15 años ya trabajaba en 1 o 2 trabajos. My father died of AIDS a few years after that. And so that was really difficult on me. Mi padre murió de SIDA unos años después y eso me dolió mucho. So when I got approached, I was in college. No one helped me financially with college. I was going to university and I was working, 2 jobs, a waiter and a busboy, and working for my uncle's law firm, all while I was going to college when I was 18 years old. Cuando tuve 18 años y empecé a ir a la universidad, tuve que trabajar en varias cosas, hacer todo lo que podía para poder pagarme el college, restaurantes, en la firma de abogados de mi tío, cualquier trabajo que podía conseguir lo hacía para poder pagarme la universidad. And I got invited to look at by a different uncle. I got invited to look at an opportunity, and they asked a question. So I didn't know what multi-level marketing was. I didn't know what direct selling was, but in the opportunity meeting, they asked a question. Y ahí empecé a trabajar con a salir con mi otro tío, y ahí es cuando me preguntaban sobre qué más quería hacer. And the question is, how do you create wealth? Y la pregunta que me hacían o que nos hacíamos es cómo crear riqueza. And they said there's only 2 ways of creating wealth. Y nos decían que solo hay 2 formas de crear riqueza. You use other people's money to make money, and then you become wealthy with using other people's money. That's one way. La primera manera es usar la plata de otra gente para convertirte tú en exitoso y millonario. Esa es la primera forma. And the second way is you use other people's efforts to become wealthy. Y la otra forma es usar el esfuerzo de otras personas para convertirte en exitoso. And this business is basically creating wealth by using other people's efforts. Y este negocio, básicamente, esta industria es generar éxitos formando grupos y usando el esfuerzo de las personas. So that's how I got introduced to multi-level marketing, and that thought process was always in my mind. I either have to use other people's money or other people's efforts. And that's the way I programmed my mind for the last 35 years. Ok, y desde ese momento tengo en mi mente en que hay 2 formas: usando el dinero de otros, o apalancando el esfuerzo de muchas personas, y desde hace 35 años tengo eso en mi cabeza. And when you have no money and you're broke, okay, no one's going to give you any money. So, it's like now I have people who want to give me money and do deals with me, or want to invest with me all the time. I don't want their money, but I have people that want to do deals with me all day long. El problema es que cuando tú no tienes dinero, nadie te quiere prestar dinero, ¿no? Dice, diferente es ahora que todo el mundo quiere ser mi socio, quiere decir, tengo este negocio, invierte conmigo, pero hace 35 años, cuando no tienes dinero, nadie quería prestarte dinero. So even though I understood
okay, that I had to create wealth. I had to figure out a way to create and use other people's efforts. Okay. My first times that I tried doing multi-level marketing, I made a little bit of money, but then after that, I failed and I went back to work as a waiter and was still working. Y cuando yo empecé a hacer eso, tuve varios intentos de hacer redes de mercadeo, me iban bien, pero después fallaba, e inclusive tuve que volver a trabajar nuevamente, inclusive hasta de mesero. Then I was working as a waiter in 1991. So this is 32 years ago. Estaba trabajando de mesero en el 1991. And this is the last job that I've ever had, was in 1991. The last time I ever worked for someone getting paid as a job. Y esa fue la última vez que trabajé como empleado para alguien o que me pagaban como empleado. And I heard someone say, Jason. And I'm like looking around and I was like, I don't recognize anybody in the restaurant, but someone was calling my name. Yo estaba ahí trabajando en el restaurante y alguien decía Jason, y yo veía al lado y no reconocía a nadie, pero alguien estaba llamándolo. And there was there was an old guy with a beard that was gray like mine, and pretty much he said, hey, my name's Clay. Weren't you in that company Fund America? I remember you were on stage, in that company, and a year ago, or a year and a half ago. And I said, yeah, that was me. Y él me pregunta, Jason, y era un señor adulto, y me dice, tú estuviste en una conferencia de la compañía Funds America hace un año, tú estuviste en el escenario, y yo le dije, sí, yo era. And he said to me, why are you working as a waiter? Y me preguntó, oye, y si estuviste en el escenario hace un año atrás, ¿por qué estás trabajando como mesero? He's like, I don't, and he said, and I told him, I said, well, this is the only thing I'm going to school still. I'm going to college, and this is what I was doing before that company, and I needed to make some money. Bueno, y le dije, bueno, es que yo sigo yendo a la universidad y esto es lo que hacía antes de empezar esa empresa, ya la dejé y ahora tengo que seguir haciéndolo para poder pagar mi universidad. So he said, well, why don't we go out to have lunch sometime and I'll show you what I do in multi-level marketing. Y me dijo, mira, ¿por qué no salimos a comer uno de estos días y te digo yo qué es lo que estoy yo haciendo en redes de mercadeo? And I said, okay. And I asked dije, him, okay. I said, what's multi-level marketing? Y le pregunté, ¿qué es MLM? ¿Qué es mercadeo en red? Because the company that I was in, they never talked about the multi-level marketing company. They never used the words multi-level marketing. So I didn't really understand what multi-level marketing was back then. ¿Por qué? Porque la empresa esa Funds America, que les decía, nunca usaron el término de multilevel marketing, ni negocio de multinivel, ni network marketing. Entonces no explicaban y no sabía bien. So, he goes, when I met with him, he said, why don't you come live with me and quit your job and I'll train you? Y me dijo, cuando ya salí a comer con él, y me explicó, me dijo, ¿por qué no renuncias a tu trabajo, te vienes a vivir conmigo y yo te entreno? And I said, okay. Y dije, okay. Now, it was a great experience, but in today's modern world, they would probably call it a very abusive relationship. Okay.
Fue una experiencia maravillosa, pero en el mundo moderno ahora podrían decir que era una relación tremendamente abusiva, pero abusiva creo que es por la cantidad de trabajo. Eso. Yeah, he would wake me up at 6 in the morning, and if I didn't get up, he would throw a bucket of ice water on me and wake me up. Él me levantaba a las 6 de la mañana todos los días y si no me levantaba me echaba un balde de hielo. And pretty much he would say, here's a list of names and numbers, okay? And they're on the East Coast of New York. Start cold calling them. Ok, me entregaba todos los días una lista lista de nombres con teléfono. Me decían, ellos están en California, estos están en Nueva York, al otro lado del país. Empieza a llamar. So he would make me call people at 6 in the morning to New York. Entonces me empezaba a hacer llamar desde las 6 de la mañana, porque en Nueva York ya eran las 9. So he would give me a list like this. A veces me entregaba una lista como esa. That has phone numbers, and back then it didn't have emails, but phone numbers and addresses. Pues me entregaba todos los días una lista así ahí en esa época no había email, pero estaban los números de teléfono y las direcciones. And I would make 100 to 200 phone calls a day. Y yo hacía más de 100 llamadas al día todos los días. And so I just became, so strong because I was making 100 to 200 phone calls a day. I had no fear of rejection. I had no fear of anything. People would hang up on me. People would cuss me out. People would just say horrible things. And I just, it was like people would I'd get mentally, I was beat up every day. Ok, imagínense después de llamar 100 a 200 veces al día, eso me convirtió muy fuerte porque no me importaba el rechazo. Hay gente que me cortaba el teléfono, hay gente que me maltrataba, hay gente que me insultaba, pero llegó un momento en que yo era más fuerte que eso. No me importaba que la gente me esté dando palo todos los días. So there were some good times and there were some bad times in my 20s. I made some money, I lost money, and I had to file bankruptcy. Y hubieron en mis años, en mis años de los 20, en mi década de los 20 años, hubieron momentos bonitos, feos, gané mucho dinero, perdí mucho dinero, me tuve que declarar en bancarrota. So, when I was around 24 or 25, cuando yo tenía 24, 25 años, I was no longer living at Clay's house. I was living out of my car. A los 24, 25 años ya no vivía en la casa de Clay, sino vivía en mi auto. And I had nothing. I was literally, I was sleeping in the back seat of my car and sometimes on a friend's couch, and I had nothing. Y no tenía nada, dormía en el carro o en la casa de algún garage de algún amigo. And I remember one time having really bad thoughts about my own. I would never commit suicide, but I had very bad thoughts about, like, if God threw a lightning bolt and took everyone on the planet, I'd be okay dying at that moment. Dice, no, tuve momentos muy difíciles. Yo nunca digo que quise cometer suicidio, pero si pensaba, que caiga un rayo y que me caiga a mí, no tendría ningún problema. And I remember that I think at this point I had another friend that allowed me to stay at his house
And I remember that I was in bed and I was so depressed that I, you know, couldn't think about living anymore. I just didn't want to be here. Y en una de esas también un amigo me dejó quedarme en su casa y yo estaba ahí en el cuarto muy deprimido y con no ganas de seguir viviendo. And I was looking up to the ceiling and I started, and I was, you know how we all talk to God in our brain, or our higher power, we all talk to ourselves in our own brain. Y estaba mirando al tumbado, y ustedes saben que uno a veces trata de conversar con el Ser Supremo, con Dios, con lo que uno creamos. And I started laughing. Y empecé a reírme. And I said to myself, and I said to God, it can't get any worse than this, because this is the lowest point that anyone could ever be at in their entire life. Y dice, me empecé a reír porque le decía a Dios, ¿sabes qué? Ya más de esto no puedo caer, esto es el peor lugar en que puede estar cualquier persona en el mundo. And I'm not saying that I wish that on anybody, because I don't wish anyone to find that place where they feel like they're at that lowest point. But for me, it was the best thing that ever happened to me. Y no estoy diciendo que quisiera que ninguno de ustedes esté en ese lugar, porque es tremendamente terrible, pero puedo decir ahora que es lo mejor que me pudo haber pasado. Because when you get to that point in life and you realize that you are at the lowest point of your own existence, you realize that there's nothing worse that can be other than death. There's nothing worse that could happen to you. Y digo que fue porque cuando ya estuve en ese estado, ya no había nada peor que me pueda pasar. Ya lo único, lo siguiente era la muerte nada más, pero cuando llegas a estar tan bajo, ya no tienes miedo de nada. So the reason why I share that story, or my story, is because, I could get on the phone and tell you how great things are and this and that, but that will not affect your ability to become better. And my goal is to help all of you realize that your own situation in life is what will make you the greatest person in this industry. Y me dice, quería contarles esto porque en vez de contarles qué tan me bien, que cuántos carros tengo y todo el éxito que he tenido, sino que no importa en la situación en que tú te encuentres ahora o el futuro te ponga, tú siempre vas a poder cambiar tu historia. So what I'm about to tell you will not make any sense right now, but maybe in 5 or 10 years, if you practice this and you become very successful, you'll remember this conversation. Dice, lo que te he dicho y te voy a decir, no te va a hacer realmente sentido, pero en 5 o 10 años te vas a acordar de esta conversación, de este Zoom, si es que te mantienes y llegas a tener éxito. So for the next probably 20 years, from the age of 25 to 45, En los próximos, yo estaba en mis 25, después los siguientes 20 años, entre los 25 y 45 años, I used the story that I just told you in the last 30 minutes durante esos 2 décadas usé la historia que les acabo de contar. and I would end after I told this story. If I can go through everything I've gone through in my life, okay,
and still come out okay and be successful, then you can do this business too. And your outcome can be the same as mine. Because I started out exactly like everybody else did in this room. And I started out like everyone else did in this phone call. And some of you have difficult stories, and some of you have easier stories. But I didn't become something because someone handed me things. I did this all on my own because I used my story, and my story created an impact on people's lives. And that story is what made me successful. Y durante los siguientes 20 años, como les dije, contaba mi historia, y cuando terminaba les decía, mira, si yo estuve como estuve, ahora estoy teniendo éxito en esta industria, cualquier persona lo puede hacer. Y esa fue la historia que le decía, no importa qué estés pasando, qué problemas tenga, mira lo que tuve que pasar yo, y ya en esta industria estoy cambiando mi historia y estoy teniendo éxito. So I took all of my hurt, all of my pain, all of my suffering, all of the problems that I had in my young life, and I repeated it over and over and over on the phone, in front of people, in stage in front of 50 people, 100 people, 1,000 people, 5,000 people, over and over and over and over again. Y mira, durante esos 20 años tomé todas las cosas malas que me habían pasado, mis dolores, mi sufrimiento, mis frustraciones, y les contaba cuál fue mi historia durante los 20 años, ya sea en llamadas telefónicas, en presentaciones uno a uno, en el escenario. Les contaba cómo empecé yo, o con qué obstáculos empecé yo, y lo que así de igual pude tener éxito y lograr lo que iba consiguiendo durante esos años. So the reason why I shared that is because we all have a different story. Everyone on this phone call, everyone on this phone call has a different story. Y les cuento esto porque yo sé que en este Zoom, cada una de las personas tenemos una historia diferente. And so I don't live in your town, or I don't live in your country. 99% of I don't know anyone on the phone call here today that lives near me. So everyone lives somewhere somewhere far away. Ya, no, como ustedes, ninguno de los que esté en esta llamada vive cerca de mí, en Los Ángeles. So everyone has a unique story here. Everyone has a different story. Cada uno tiene su historia diferente y su historia única. Your biggest asset, your biggest tool that you have in this industry is your own personal story. Y la arma más poderosa que tiene cada uno de nosotros en esta industria es nuestra historia personal. And the problem that most people have, and I would say a lot of people on this phone call, most people are afraid to share their vulnerabilities, and most people are afraid to share their true story. Y uno de los problemas que tiene la gente en la industria es que tienen miedo de decir su propia historia y compartir su propia historia. Y chicos, cada uno tiene su propia historia, y si uno se pone a oír la historia de 100 personas en una capacitación y algo, van a ver que va a haber gente con historias similares. Sí, y si usted sube a 100 líderes que han tenido éxito, van a ver muchas historias diferentes, pero cualquiera de esas va a ser la misma que usted esté viviendo. See, when you tell your own personal story, you become relatable. You become connected. Someone can relate to you. Okay. And cuando tú cuentas tu propia historia, la gente te va a ver como auténtico y va a decir, yo comparto eso, a mí me ha pasado, te ves auténtico. My story sounds great, but no one gives a shit how much I have or what I made. Really, truthfully, as much as I love all you guys on the phone, no one cares what I have. Let's be honest. No one cares about
how much money I got or the cars I got, because it's not yours, it's mine. So no one cares about that. Ok, porque si usted cuenta, si yo contara todo el éxito que tengo y todo eso, usted le voy a caer bien, ¿ya? Pero a nadie le va a importar, porque son mis carros, son mis casas, son mis cuentas corrientes, ¿ok? Cuando el éxito cae bien, pero no hace que la gente le importe. So when people say Jason's one of the best in the world in multi-level marketing, Cuando la gente dice, no, es que Jason es uno de los mejores del multinivel en el mundo, I'll put my resume up against anybody in the world. yo pongo mi currículum vitae encima de cualquier parte del mundo. What do you call it? Do you call it curriculum vitae or resume, Miguel? Resume, yeah. The resume. Curriculum vitae. Yeah. So and I will say that yes, I'm one of the best in the world. Y podría decir que sí, que soy uno de los mejores en el mundo. More than people in Herbalife, more than people in Amway, more than people in any of the big companies in the world, because I haven't built one company. I've built many companies. Y sí, yo estoy arriba de cualquiera de OmniLife, de Amway y de muchas compañías, porque yo he podido hacerlo en varias compañías y en 30 años. But what makes me probably one of the best in the world is understanding human behavior and understanding that, one, that I said in the beginning that I'm equal to everybody and I'm not better than anybody, and also stating that I don't build my businesses based upon my ego or what I have. I build my businesses on understanding people. Y una de las cosas por qué soy uno de los mejores del mundo, porque creo que soy uno de los que mejor entiende a la gente, de los que mejor trabaja con la gente, porque no me siento superior a nadie y porque genero relaciones sólidas que duran mucho tiempo y que hacen que las cosas pasen. So, in wrapping up, I'm going to take the last 10 minutes to discuss some core things on Jeunesse. And I wanted to show all of you that anybody can start anywhere in this business and become successful. Antes de pasar a terminar en los últimos 10 minutos y empezar a hablar cosas de Jeunesse, lo que quiero decirles es que no importa dónde estés, cómo empieces, pero cualquier persona en el mundo puede ser exitosa en redes de mercadeo. So, in the Jeunesse dynamic, some of you know, some of you don't know. We've gone through a transition of sorts, and to be quite honest, it's not been a very fun environment for any of us as leaders. Como ustedes saben, hemos tenido una transición en los últimos meses en Jeunesse, y tengo que decirle, para ninguno de nosotros los líderes ha sido un ambiente agradable. So I don't want to be negative or what we call a Debbie Downer. I don't want to be like negative about where Jeunesse is at. Jeunesse, it's not the same company it was 3 or 4 years ago, when we were doing over $1 billion in sales. So, that's very evident. No one's going to argue that point. We know that Jeunesse is not $1 billion company anymore, and it's hard to sell that story of us being $1 billion company. Bueno, no quiero sonar negativo ni nada, pero lo que era Jeunesse hace 5 años no es Jeunesse ahora, pero vuelvo y repito, eso es lo que nos ha molestado a los ciertos líderes, pero no quiero que me sientan negativos, sino estoy poniendo real en el contexto que estamos realmente ahora y lo que vamos y lo que se viene y lo que estamos haciendo para volver allá. So when people say, well, how are you building Jeunesse right now?
And how are you, talking about the future of Jeunesse, and how are you growing your business? And here's what I tell people very simply. I'll say, Jeunesse has gone through a transition period and it hasn't been easy, but we are currently figuring out the future direction of what Jeunesse will become. And the global platform that Jeunesse has built is by far one of the best global platforms ever built in the world. Ok, si ustedes me preguntan, cuando me preguntan a mí cómo desarrollar el negocio de ahora Jeunesse, es simple decir, y decirle, sí, Jeunesse ya no es lo que era antes, estamos en un proceso de transición, estamos tratando de afinar todas las cosas, como hubo cosas buenas, hubo cosas malas, estamos tratando de afinar todo eso y lo vamos a hacer muy pronto en el futuro. Pero lo único que sí les puedo asegurar, y se los digo a todo el mundo, que la plataforma global que Jeunesse creó y que la tiene actualmente, no la tiene nadie en las redes de mercadeo y nadie la va a poder tener operativamente muy pronto. Les voy a dar un ejemplo de eso usando Latinoamérica. Cualquier empresa va a decir, sí, vamos a sacar los registros, ahí está, y eso demora, dependiendo del país, 1 año, 2 años, 3 años. No es que vamos a tener gerentes, oficinas y eso, no, señores. A nosotros nos tomó 14 años para tener todo operativo en Latinoamérica, y eso, el que le diga a otra empresa que le diga que lo va a hacer en 6 meses, 8 meses, le está mintiendo. So, still to this day, a lot of people have become the most successful they've ever had in their lifetime or their career has been with Jeunesse. Y hay mucha gente, muchos líderes que tenían años en multinivel, en la empresa que realmente se hicieron exitosos, donde lograron hacer mucho dinero en Jeunesse. Los otros eran cacahuates con lo que los líderes se logró, y me incluyo yo, dentro de 18 años de hacer redes de mercadeo. Jeunesse es lo que nos hizo grande. So last week, I was in Macau last week. La semana pasada estuve en Macao, ahí en China. And it was our first event that we've had in Asia in 4 years. Y fue el primer evento que tuvimos en Asia en 4 años. And it was difficult from the perspective that it was emotional, and it was difficult because 4 years ago we had, 10 times the amount of people. Fue emocionalmente difícil porque hace 4 años, en el último evento antes de pandemia, teníamos más personas de las que tuvimos este evento la semana pasada. And most people don't realize that Jeunesse was built really going from event to event to event. And when COVID happened, when there were no events and there was no driving behavior from event to event to event. When I say driving behavior, Miguel, I mean, we would drive to fun events, to marketing events, to company events, and we would always be driving from event to event to event all over the world. Sí, lo que la gente no entiende o no entendía es que lo grande que Jeunesse se hizo hasta el 2019 fue por una cultura de que íbamos de evento en evento en evento. Eventos de ciudad, evento de país, evento regional, evento global, pero siempre teníamos evento, y eso fue la cultura que nos llegó a hacer el momento y llegar a ser una compañía de $1 billón, y con la pandemia todo eso se paró. And what the original founders failed to do, and this is just without me talking about other things that they didn't do, just the biggest thing that the founders made a mistake is when COVID happened, they did not know how to pivot. They did not know when everything got shut down, the owners, instead of them getting all the leaders and doing recruiting things and maybe doing promotional events on Zooms
and getting the culture to switch from an event company to a Zoom company, they didn't pivot. And because there was no pivot, it kept declining and declining and declining because the company didn't know how to pivot out of being an event company, because that's what they were. They were a social driven, event company driven opportunity business around the entire globe. And when they didn't pivot, when COVID started, everything shut down. Dice que cree que uno de los grandes errores que cometieron los dueños, Wendy Randy, fue cuando pasó la pandemia. No pudieron generar el momentum vía Zoom, juntando líderes, haciendo eventos globales vía Zoom, para poder mantener esa cultura, ¿no? Y eso fue bajando las expectativas y todo eso. Pero vuelvo y repito, eso fue lo que le pasó a un montón de personas y a la humanidad durante la pandemia, pero les está contando a su manera de pensar por qué fue el bajón. So, because there was no pivot, for the most part, the leaders didn't know what to do. So things just slowed down for everybody. It just went slower, slower, and slower. So from March of 2020 until pretty much, I don't know, a week ago, I haven't been on a plane anywhere in the world. Y tanto es así, a que vean que desde la pandemia hasta hace una semana atrás, yo no había subido en un avión. So if you look at why Jeunesse declined during the COVID years, it would be basically because they didn't have no one did anything to go promote, to go to event to event to event. There was no new promotions. There was no new activity. It was kind of like just nothing. Y vuelvo y repito, una de las cosas bajón fue que durante la pandemia no pudimos generar el momentum, aunque sea vía virtual, de evento en evento, de conectar a la gente totalmente a nivel global. So, yeah, there are people that have left. There are relationships that all of you know that were intertwined. I mean, you have a father leaving a son. You have a best friend of 20 years leaving his business partner of 20 years. And those things are emotionally and mentally extremely difficult on any level. Y dependiendo, todo el mundo de conocer a algunos de nuestros distribuidores que se ha ido. Aquí tenemos un ejemplo de un hijo que no siguió al padre y de un socio de 20 años que no siguió al otro socio y se quedaron aquí. Cada uno debemos conocer gente que se ha ido y gente que se ha quedado. So because of that, we're all going through a transition stage. Okay. I've had my upline leave. I've had some of my downline leave. I'm just being very open and very transparent. I'm not going to hide anything from anybody. Yo estoy haciendo lo más sincero, totalmente sincero, no voy a ocultarle nada a nadie, porque lo que estamos haciendo es reconstruyendo, y para eso es que sepan, mi upline se fue y algunos downline míos han ido. And, you know, I will say this, and I've said this to mainly a lot to Lorenzo, and I've said this a little bit to Serge and a little bit to Miguel, but everyone thinks that the grass is always greener on the other side of the fence. Como le he dicho muchas veces a Lorenzo, algunas a Sergio, algunas a Miguel, el problema de esta industria que a veces la gente cree que el césped del vecino está más verde y fértil que el de uno. And I told them that watch what happens over the next year to a year and a half. This was like around November, December, January in the past 6 months.
I was telling everybody, people are going to do what they're going to do, but everyone's opinion is that, oh, I will have more success by maybe leaving than I will by staying out and trying to work harder again. Ok, y les voy a ser sincero y les voy a agregar la pizca latina ahí. Y dice que Jason había dicho a Lorenzo, a Sherry, a toda la gente que le llamaba hace 6 meses atrás, usted, él le pronosticó esto, digo, en los próximos 6 meses, 12 meses o 18 meses, ustedes van a ver gente de Genix que se van a ir. ¿Saben por qué? Porque creen que el césped está más verde allá. Pero lo que no saben es que esa gente se va a ir y a los 6 meses se va a ir a otra y se va a ir a otra, porque ninguna de esas tiene toda la operación que nosotros tenemos. Y la gente que sabe de redes de mercadeo, como este señor que tiene 34 años, sabe que lo que uno tiene que hacer en esta época y en cualquier época de la vida, cuando viene un proceso de transición, es estar bien firme parado, no alarmarse, no tener miedo, ayudar a que las cosas se reorganicen rápidamente, y así, ahí nosotros vamos a estar nuevamente arriba y con la misma ventaja de operacional, de todo, llevándoles años de años, porque son 1, 2 o 3, para que cualquier empresa tenga lo que nosotros vamos a tener. Pero hay gente que no tiene paciencia, hay gente que se deja llenar de ilusiones, o su necesidad le hace creer los pajaritos que volando que le dicen la gente. Pues ninguna empresa puede sacar o generar lo que Genix ha hecho así. So with all that being said, you know, I think that the Genix platform is still one of the best platforms in the entire world as far as logistics and as far as what they've built globally. No one has ever done that before. And, you know, I don't believe that the grass is always greener on the other side, because I've watched people that I value, people I respect, make decisions that are in maybe their best interest, but not their people they're recruiting's best interest. And that is why I tell people, don't do anything and just watch and see, because there are people that have their own self-interests, that they do things and they don't think about other people when they make decisions, including my sponsor, who was an amazing woman, and she left, and her company is a shit company, and she convinced some of her leaders to resign and leave, and they're making no money where they're at, and they were making big money over here. They were making, some of our leaders that left, and when I was over in Asia, they're all laughing, going like, you know, it was a bad decision, and it was all out of ego. And what I tell people is that if you want to know what makes me a great leader, I got no ego. I don't operate that way. I operate out of what's in the best interest of the people that I'm working with. Ok, miren chicos, entonces como les decía, hay gente que se ha ido, y yo siempre les he dicho, esperen a la otra gente que decía, mira, se fue este, se fue el otro, esperen, y el tiempo nos ha dado razón. Hay gente que se fue hace 5 meses y ya ha estado en 2 empresas, porque en la super empresa que se iba no le cumplieron con lo que le dijeron. Y así va a pasar, y así va a seguir pasando, porque hay veces que esa gente solo toma esa decisión solo por beneficio personal, ¿ok? Porque él va a sacar una tajada de eso, no porque ese sea el mejor herramienta o vehículo para el resto de gente. Me dice, tengo el caso de mi empresa, mi Upline, ella ganaba mucho dinero, y por ego, me dice, y eso es, me dice, si yo he tenido éxito, dice, es porque no tengo ego, o lo domino muy bien, porque siempre todo el mundo tiene ego. Ella renunció a su cheque, hizo que muchos líderes de ella renuncien a su cheque, cheques que eran muy grandes. Había gente de ellos que están ganándote $100,000 al mes,
y les hizo renunciar, no, nos vamos ahora y eso. Y ahora le contaron en Macao que están ganando 0. Y los otros que no se fueron dicen, hicimos la mejor acción, no de, es decir, nos pintaban algo bonito, claro, para que ese escenario sea mejor, pero en definitiva no era mejor para todos, sino para unos cuantos más. So, and before I turn this back over to Miguel and Serge and Lorenzo, I want to say I thank everyone for their time and understand that everyone's time is equal. So, you know, my time and Miguel's time and Serge and Lorenzo's time is all equal to everyone else's time. And I know I went over a little bit by about 20 minutes. I was going to speak for till 1 o'clock, but I went over a little bit today. And I just wanted to let you know that if any of the leaders need anything, you can reach me through Serge or Miguel or Lorenzo. I'm here to support the teams, and I'm here to be a positive support to any of the people that are building and working. I'm here to show people that that we're still here, the business is still here, and we're still doing very well. Me he alargado un poquito, me dice, yo quiero agradecerles a todos de su tiempo antes de entregarle otra vez al Zoom a Sergio o a Lorenzo. Quisiera decirles que estoy aquí para apoyarles en cualquier cosa que necesiten, ustedes me pueden contactar vía Sergio o Lorenzo. So, okay, Serge, so you can get yes, Miguel, it's finished. Yes, from Jason. Yeah. Yes. Can you translate me just some sentences after I will speak with my Spanish? Okay, don't worry. Big thanks to Jason, guys, because what I love with Jason, he's with no filter, he's authentic, he's direct, and that is very rare today. Quiero agradecerle a Jason por estar con nosotros hoy día. Y chicos, algo de lo que me encanta de Jason es porque es muy directo, cero anestesia. Para mucha gente, sin filtros, a mucha gente uno se asusta y dice, no, yo creo que en la vida es mejor hacer así. Y como es el sin filtros, algunos les gustará, algunos se habrán ido, se habrán desconectado porque los que se quedaron saben la ciencia cierta y la verdad de todo. And ready for me to listen, I know Jason, but to listen him and all the things he shared with us, it's very, very interesting, and you can understand better the business and better what you can do now in Jeunesse through his story, his analyze. So it's very worth it. Y todo lo que usted dice, para mí, inclusive para mí ha sido muy, muy, muy interesante poder haber oído a Jason y la historia de toda su carrera en redes de mercadeo desde su infancia, sus empiezos en la industria y todos los pasos que ha tenido. Cada uno sabemos que podemos recordar para nosotros de igual manera todos los pasos que hemos vivido en la industria. And very important for all of you, all of us, to feel that we are here and we are a team and we are ready to build. Y lo que quiero, muy importante para ustedes, es que sepan que aquí hay un equipo, aquí hay personas que estamos día a día dando, porque sabemos que todos los cambios están pasando rápidamente y estaremos listos nuevamente, pero que ustedes no están solos, que tiene un equipo al lado con ustedes, que cada uno tiene que poner su granito de arena. And I will plan with Soledad, with the leader. I will plan when I will come physically to work and to do an event with you in Argentina. Y yo como voy a coordinar con the name? Soledad. with Soledad, para ir personalmente a Argentina y hacer un evento presencial en Argentina y estar con todos ustedes.
And a Hey, big thanks to, oh, sorry. Oops. Yeah, I was going to interrupt. I was going to say, Miguel, if you can send Serge the kind of the promotion we did in an email for your group, Miguel, if you can send that to Serge, and I'll work with Serge to make an announcement for his group also to help grow sales with his group, for creating new recruiting activity and building. I'll put some of my own money and resources into Serge's downline to create some momentum through doing a marketing promotion similar to what we did for the other team, Miguel. Okay. Okay. You can translate that, because I want Serge and Lorenzo's team to know that I'm willing to support and help with promotions and building like I did years and years and years ago. Okay, lo que Jason dice es que le va a pasar, nosotros como grupo hemos estado haciendo Jason con mi grupo está haciendo una promoción que termina ahora 2 de julio, le voy a pasar toda esa información a Sergio y a Lorenzo para que les hagan la misma promoción a ustedes, eso. Es una promoción para poder ir a pasar cuatro días con él y vivir lo que, ser mentoreados directamente con Jason. Yo le voy a pasar todos los detalles a Serge para que la lancen con ustedes. Super, thank you, Jason. No problem. Miguel, thank you very much for your support, your translation, sometimes your own messages, and I appreciate a lot. My pleasure. Gracias a ti, Serge. And if you want to give a short message to everybody, so after Lorenzo will tell some words, and myself too, and we will close everything. Okay. Chicos de Argentina, créanme que estamos como región, estamos trabajando muchísimo. Vamos a tener nuevos paquetes con nuevos bonos de inicio, con nuevos márgenes, con todo. Como les decía, es una transición. No nos hemos querido apresurar para no tener problemas. Ustedes acabaron de tener su nuevo lanzamiento. Ustedes pueden decir, es que no sabemos si la compañía está comprometida con Argentina. Pero si estamos fabricando el NAR, el producto de mayor venta de Latinoamérica, lo estamos fabricando en Argentina. Es decir, el que piense eso es porque realmente se pegó unos traguitos. La compañía está totalmente comprometida con Argentina. Está poniendo la producción de uno de sus productos más allá. Entonces, que se les salga de la cabeza eso. Como Latinoamérica ahora, gracias a Dios, están también ustedes inmersos en el mercado de Latinoamérica, ya son parte de lo que éramos 9 países, ahora somos 10 con ustedes. Todas las promociones van a ser en conjunto, los eventos, eso. Y vuelvo, repito, en julio vamos a tener nuevos productos, ya el portafolio definido, y lo que nos va a tocar es hacer lo que nos toca hacer a nosotros, salir a la calle, presentar el negocio, conseguir sangre nueva y hacer que esto vuelva a ser. La compañía está haciendo su parte, pero va a llegar en un momento que ellos ponen la carne en el asador, pero lo que tenemos que traer los invitados a que se coman esa carne somos nosotros. ¿Ok? Entonces, mucha serenidad, mucha seguridad. Tenemos Janice, estamos completamente convencidos de que tenemos Janice para mucho rato, y que lo que ha pasado, ayer me decían, es que se fue uno, le digo, en la vida llegan los filtros, y cuando uno empieza a filtrar la gente, uno a veces dice, ¿por qué? Pero Dios, y eso lo digo en verdad, en los 18 años de carrera, cada vez que ha habido un filtro, ha sido para mejor. Nunca ha habido un cambio que se haya generado por el universo que no haya sido mejor. Y los que se tuvieron que ir, que les vaya bien, les deseamos mucho éxito, pero aquí nos quedamos los que entendemos la industria y que sabemos que estas cosas pasan, pero siempre es para mejor. Muchas gracias, Miguel. A usted. Lorenzo, sei qua? Mi senti, Serge? Hola a todos Sí, el sí, mundo, sí. ¿cómo está? ¿Me escuchaste? Habla español. Yo hablo español un poquito.
Disculpa que estoy conduciendo el coche, estaba en Milán, estoy andando en Roma, pero no quería faltar esta conferencia. Quiero veramente ringraziar a Miguel para ayudar a nosotros y Serge para organizar esta conferencia y para Jason, que es una persona que en este periodo es una de las personas que escucho más porque, como él ha dicho, fue veramente muy pesante esta situación para todos y comprendo que vosotros también tenía que tomar decisiones, pero la única cosa que puedo decir es que nosotros somos un equipo. El equipo ha sido de las personas que quieren estar con otras personas. Y afortunadamente esta vez nosotros decidimos de estar juntos. Lo que hace la compañía, lo que él quiere puede suceder. No me importa tanto porque yo he tomado la decisión de estar con estas personas en el bien, en el mal, en todo lo que puede suceder. Yo infinitamente voy a ringraziar a mis padres, la vuestra Plain y Eric por el trabajo que hemos sido en este años. La única cosa que no podía hacer en estos años fue no venir a Argentina porque fue veramente difícil con todo el equipo que tenemos. Pero como ha dicho Sergio, yo quiero venir, yo quiero hacer trabajo con vosotros y también si vosotros no me escuchan todas las veces o nunca, es porque cuando estamos trabajando con los otros grupos, tomamos la decisión de dividir los grupos entre nosotros y ha sido 2 o 3 conferencias en 7 años que estoy ahí con vosotros y me disculpo por eso, por hacer una decisión que tomamos que yo me encargaría de otros países y vosotros, pero yo soy todo de lo que Argentina ha sido en este año y todos los problemas, todas las vidas que tenía que hacer, pero estoy muy feliz que podemos empezar con este 20-25 personas y yo miro un futuro muy largo para nosotros y para lo que podemos hacer juntos. Yo estoy trabajando jornalmente con Serge y con Jason y pensate que yo conozco a Miguel desde yo tenía 7 años, cuando la primera vez que vi a Miguel, pero es un equipo, es una familia y nosotros queríamos tener la cosa así, porque por eso tengo que regraciar a todos vosotros de esta conferencia y espero en un futuro más largo juntos que podemos hacer grandes cosas. Y me disculpo que estoy en el coche, pero quería dar un mensaje a vosotros. Y también voy a pasar la palabra a Sergio. Y espero que mi español pueda entender todo. Lorenzo, muchas gracias. Il tuo Serge, spagnolo grazie è a te. incredibile, è Veloce, incredibile. eh? Muy bueno, muy bueno. Jason, just want to say, Lorenzo, a volte puoi mi tradurre un po' per aiutare. ogni tanto sì, ogni tanto sì. I just want to say hi to Jason in English. Uh, just, uh, just we'll call you later on. Love you always. Thank you, Miguel, for all the great work you do, for helping us. I hope we can do something together with this group and with everybody else because we can definitely succeed all together in any ways. Because as I said in Spanish, but I want Jason to know that I said we chose ourselves to each other. We didn't. We took the chance to the choice to stick together. Whatever happens to the company or whatever great things, bad things, we don't care. We just stick all together and
we will make thing great again soon. So I just love you guys. I'm sorry that I was driving the car, but I was up to north and I'm driving back to home, but I wouldn't miss this call for anything in the world. So thank you so much for you guys. Thank you, For your Lorenzo. help as well. Thank you. Okay, Serge, Lorenzo. puedo presentar yo, Serge, porque Serge, yo voy a presentar Serge ahora porque Serge presentó todos, pero yo quiero decir dos palabras de Serge, porque Serge es una de las personas que en estos 7 años yo tenía el placer de trabajar con él y he parado muchas cosas porque es una persona que tiene mucha experiencia en la pequeña cosas y es una persona que yo quería frecuentar. Es una persona que tiene mucho saber de todo, es veramente una persona limpia, una buena persona que es parte de mi vida y yo soy muy contento que puedo llamar él un amigo. Yo lo llamo como un tío. Es mi tío porque tenemos un poquito de años de diferencia, pero ese es un tío, esa es una persona veramente grande que puede transmitir cosas que no todo lo pueden hacer. Y esto es Sergi Lardi. Muchas gracias, Lorenzo. Grazie a te, Ti Serge. amo, come si dice? Te quiero. ¿Sí? Ti voglio bene. Ok, Voglio bene. chicos, per finire, il mio spagnolo è con il text, ok? Chicos, ahora es el momento de convertirse en un distribuidor clave, un líder clave de jeunesse. ¿Me ven? ¿Sí? ¿Ya? Ok. A canalizar el crecimiento de la empresa a través de usted y su equipo se encamina hacia la riqueza. Aquellos que toman el control de su cerebro, de su mente, para dirigirlo o enfocando en las cosas que desean obtener, en la dirección de sus sueños y objetivos. Tienen todos las puertas a pie abierto frente a ellos. Aquel que no toma posición de su mente para dirigirle en la dirección de lo que desean obtener, verán todas las puertas cerrarse y todas las dificultades y problemas del mundo aparecer en su vida. Este es un principio de vida y por supuesto se aplica al éxito y se aplica al marketing de red y a jeunesse. Controla in tua mente per il suo obiettivo. Faremo una conferenza più tecnico in un'altra volta, un'altra vez. Muchas gracias a todos e io credo un po' in italiano adesso perché questo non c'è il text. Io credo che con questa equipa possiamo ahora Podemos hacer ahora. Vai, Sergio, ti traduco io. Vai. Adesso con la nuova era di jeunesse, con questa equipa, Con esta nueva era de jeunesse, con este equipo que está aquí, possiamo veramente prendere tutti il mercato e fare grandi cose. podemos hacer veramente y tomar todos los países que están allí y tomar el mercado entero de È Latinoamérica. veramente il momento per voi e per noi di diventare persone chiave di questa compagnia. Es el momento para vosotros y para nosotros para diventar la persona llave. Un abbraccio forte. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Gracias a todos. Bye bye. Noi crediamo in voi, ragazzi. Noi crediamo in voi.
nosotros creemos en vosotros y nunca tiene que dimenticar. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, espero que hayan escuchado esta historia increíble. Ya se nos fueron nuestros diamantes, no nos pudimos despedir de ellos, pero bueno, espero que que hayamos aprendido algo, ¿no? De todo lo que contó Jason, de cómo fue contactado él, ¿no? Fíjense cómo uno va aprendiendo de la propia experiencia de ellos, de la historia de ellos. Así que bueno, los tenemos a ellos con nosotros y ustedes escucharon para lo que nos depara para todos los que estamos en Genés. Mientras tanto, les aviso a todos los que se quedaron, ya hay mucha gente que se fue, pero a ustedes les aviso. Chicos, vieron que hablaron de... Sí, ya se fueron, bueno, pero les cuento a ustedes, yo les quiero contar a ustedes. Vieron que ahora en julio van a aumentar las comisiones. ¿Quieren ganar más dinero? A ver, ¿quién levanta la mano? Bloquee los micrófonos, por fin. Ahí está. Van a ganar más dinero. El bono, les cuento, para que después les chumen a los que se fueron antes de tiempo. El bono más chico, ¿se acuerdan que era de $25 por ingreso? Por cada vez que uno ingresaba una persona con paquete, ahora se va a ir a $40. ¿Sí? El bono de 200, el otro bono se va a ir a $200, o sea, todos los bonos se van a agrandar por los ingresos. Eso es a partir de julio, del 6 de julio. Les aviso para que vayan sabiendo. Todavía nos falta para eso, pero para que ya vayan sabiendo con los prospectos que vamos a ir teniendo, que en julio aumentan los bonos. Eso para que les cuento. Después ya vamos a tener toda la línea Luminés, las 4 líneas, ya las vamos a tener. ¿Qué otra cosita? A ver, eso, bueno, Nara, Serum, Daily, Cleanser, más Reserve, Nara y Restore, ¿sí? Todos esos. El aumento de los dólares, de los bonos, esas son las cosas principales. Los puntos viaje, y bueno, los puntos. Y casi seguro, ya estamos casi seguros, que solamente, por ahora, solamente para los bonos de ingreso, o sea, no para los bonos de ingreso, para la persona que se vaya a asociar, ¿sí? Va a poder pagar su paquete de ingreso, su kit de ingreso, en cuotas. A partir de 3 cuotas en adelante, depende del monto. Solo para paquete de ingreso, no para distribuidores, solo para paquetes de ingreso. La persona que se está afiliando. Eso para que lo tengan en cuenta de los cambios que van habiendo, ¿sí? Así que chicos, a darle fuerza con todo y a trabajar muy fuerte, porque como nos dijo Jason, ustedes saben que Jason, bueno, Rubén lo conoce a Jason, le tuvieron el bono que él tiene, Jason, de embajador, Diamante, ¿sí? Imperial Diamante, lo tuvieron que hacer para él, porque es el que tiene el máximo rango. O sea, es una persona que, así como la ven ustedes, es una persona, pero multimillonaria. Y se tomó su tiempo para estarnos enseñando, para estarnos explicando, contando su historia, porque si uno se pone a analizar, después escuchen la grabación, van a ver que al contar su historia cuenta cómo lo contactaron, cómo era su vida de él. Entonces uno se queda a pensar, ¿no? ¿Cuánta gente conozco hoy en día que está sin trabajo, que está durmiendo en un auto o en la calle,
y ellos salieron de ahí. Por eso a veces yo siempre digo, no hay que prejuzgar a nadie, porque por prejuzgar es que no crecemos. Si no sabemos de dónde van a salir los diamantes, miren si estamos contactando a alguien que por ahí anda vendiendo en la calle y es otro Jason en un futuro. ¿Se imaginan? Y uno por prejuzgar lo dejó pasar. Así que no prejuzguemos a nadie. Nosotros le tenemos que mostrar el negocio a todo el mundo. Después la otra persona decide si quiere o no quiere entrar. ¿Sí? Pasó con Jason, Miguel Jaramillo también viene de una historia muy humilde. O sea, casi todos los diamantes vienen de historias luchadoras. Por algo es que llegaron a donde están. Así que pongan eso en su cabeza. Hablen con todo el mundo, no dejen pasar a nadie. Nosotros no opinemos por las demás personas. La otra persona es la que tiene que decir sí o no en este momento. Quizás hoy no diga que no, pero mañana quizás nos diga que sí. Así que chicos, lo vamos a dejar porque ya fue larguísima la reunión, ¿sí? Así que bueno, les mando un besote enorme y Marta, éxitos ahí con todas tus invitadas. Felicitaciones ahí a todas las invitadas. Bueno, felicitaciones a todos los presentes. Dale, Rubén, besitos. Vamos, éxitos. Chao, chao. Chau, chau.